Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. El día de hoy vamos a narrar, comentar y analizar otra vez un cuento de este gran autor checo, Franz Kafka, el maestro del cuento fantástico, ¿no? De lo absurdo. El cuento en cuestión se llama La Condena y es el primer relato escrito por el autor y comienza de esta manera. Nos cuenta la historia de George Bendeman, un comerciante que una mañana aparece sentado en su dormitorio, en su cama, escribiendo una carta para su amigo. George Bendeman estaba sentado en su dormitorio en el primer piso de una casa baja y mal construida y acababa de escribir una carta a un amigo de la infancia que vivía en el extranjero y que no lo visitaba hacía 3 años. George pensaba en su amigo, ¿no? Que unos años antes, insatisfecho con las posibilidades del país, había huido a Rusia, a San Petersburgo, más específicamente, donde había montado un pequeño negocio que al comienzo le iba bien, pero después las ventas empezaron a bajar y empezó a irle mal. Como él mismo comentaba, ¿no? Cada vez que su amigo visitaba a George, se quejaba, ¿no? Le contaba que le estaba yendo mal, que no conocía a la gente de la colonia de su país en San Petersburgo y tampoco conocía a los nativos, por lo cual estaba abocado sin remedio a la soltería, ya que no tenía relaciones con las personas de ese lugar ni tampoco con la colonia de su país. Bueno, entonces en ese momento el amigo pensaba, no, George pensaba que le podía escribir a una persona que a la vista de todos había equivocado su camino. O sea, ¿qué cosa le podía aconsejar? ¿No? Que regrese a su país, que deje todo y que regrese en busca de sus viejos amigos, ¿no? Lo cual nadie le impedía eso, ¿no? Pero haberle, decirle eso hubiera equivalido a decirle que todos sus esfuerzos habían sido inútiles, que ya era hora de darse por vencido, que debía volver y dejar que lo consideraran siempre un repatriado, que solo sus amigos eran sensatos, que él era como un niño adulto y le convenía seguir el consejo de sus compañeros, más afortunados que no habían salido del país. Bueno, George le podía haber dicho esto, pero pensaba que esto lo podía incomodar, o de repente que él ni siquiera no le serviría de nada, porque él de repente quería quedarse en el extranjero, ¿no? Y no quería regresar más, como él mismo lo comentaba a veces cuando él venía, ¿no? En sus esporádicas visitas al país. Bueno, entonces por esos motivos, cuando George le escribía, no le comentaba casi nada de lo que sucedía en el país, ¿no? Porque no quería incomodarlo. Tampoco le comentaba sus cosas personales. Solamente le contaba cosas sin importancia, ¿no? Que se le puede comentar a cualquier persona. Mm. El amigo no lo visitaba alegando cierta inestabilidad política en Rusia. Por ese motivo no lo visitaba. Pero, de todas maneras, George no le contaba nada de él, no nada personal. Por ejemplo, en esos 3 años que el amigo no lo visitaba, las cosas habían cambiado. Le había ido bien en los negocios, ¿no? Recordemos que George era comerciante, vivía con su padre y le estaba yendo muy bien. Había duplicado sus ingresos, había tenido que contratar más personal, pero esto su amigo no lo sabía, ya que George no se lo contaba, para no despertar envidias o para no incomodarlo. Algo que sí estaba enterado el amigo era que su madre había muerto, ¿no? La mamá de George en ese transcurso de 3 años había fallecido y solamente vivía él con su padre, nada más, ¿no? Con el cual manejaba un negocio también. Entonces, bueno, dice que él no le contaba las cosas de importancia, solamente le contaba cosas comunes, ¿no? Que cualquiera podía haberle contado para no incomodarlo. Mm. Bueno, entonces, en esas cartas que George le enviaba a su amigo, tampoco le contó que hace unos meses él estaba comprometido con una mujer de apellido ilustre, ¿no? Una mujer de familia adinerada. Esta se llamaba Frida Brandenfeld, ¿no? Era una mujer con la cual George estaba comprometido
hace varios meses y tenía planes de boda, de casamiento. Pero sin embargo, George no se lo había contado, ¿no? Y a menudo conversaba con su novia de su amigo y de la extraña relación epistolar que mantenían. Entonces su novia le decía, entonces no vendrá a nuestra boda. Y sin embargo, yo tengo derecho a conocer a todos sus amigos. O sea, la chica le reclamaba que por qué no le contaba a su amigo sobre la boda, ¿no? ¿Por qué no lo invitaba? Y George respondía, lo que pasa es que no quiero molestarlo. Probablemente vendría, al menos así lo creo, pero se sentiría obligado y tal vez me tendría envidia. Desde luego, se sentiría descontento y sin poder hacer nada para remediarlo. Y luego debería volver solo a Rusia, solo, ¿comprendes? Sí, pero no se enterará por otra vía de nuestra boda. No puedo impedirlo, pero teniendo en cuenta la vía que lleva, no es nada probable. O sea, George no quería contarle, pero la mujer sí quería que le cuente, quería que lo invite, ¿no? A su gran amigo. Y después, bueno, cuando estaban besándose, la mujer dijo, de todos modos me preocupa. Y en ese momento, George pensó que no perdería nada si se lo cuenta y decide contárselo en la misma carta que le estaba por enviar. Entonces, al final de la carta, George agrega, ¿no? Le dice, amigo, dejé lo mejor para el final. Estoy comprometido con Frida Brandenfeld, una joven de familia acomodada que vino a vivir a esta ciudad mucho después de tu partida y a quien por tanto no puedes conocer, ¿no? Entonces le cuenta, ¿no? Ya te contaré más cosas sobre mi novia. Hoy me limito a decirte que soy muy feliz y que el único cambio que esto supondrá en nuestra relación es que si hasta el momento has tenido un amigo, ahora tienes un amigo feliz. Y le empieza a contar, ¿no? Y le invita a la boda y le dice, yo sé que tienes motivos de peso para no viajar, ¿no? Por el problema que hay en Rusia, por la revolución, pero no hay mejor oportunidad que mi matrimonio para que dejes de lado esos obstáculos y vengas a visitarme, ¿no? Le hace la invitación. Bueno, entonces con esa carta en la mano, George permaneció largo rato sentado en su escritorio. Sin embargo, finalmente se metió la carta en el bolsillo y salió de la habitación. Cruzó un corto pasillo hasta llegar a la habitación de su padre, donde hacía meses que no entraba. Pero esto no era necesario, ya que todos los días se veían, como tenían un negocio juntos, como repetí, eran comerciantes, todos los días veía a su papá y al mediodía almorzaban juntos. Bueno, entonces George entra a la habitación de su padre con la finalidad de contarle, ¿no? De contarle que ha decidido enviar una carta a San Petersburgo para confesarle a su amigo su relación con su novia, ¿no? Y que pronto se va a casar e invitarlo al matrimonio. Pero al entrar, George se asombró de que el cuarto de su padre estuviera totalmente oscuro. Está tan oscuro siendo temprano, ¿no? A esas horas de la mañana. Lo que pasa es que él tenía una alta pared que daba sombra, ¿no? Entonces por eso estaba su cuarto todo oscuro. Al entrar, su padre lo saludó. Hola, George, le dijo, y se acercó para recibirlo. Entonces el hijo entra y le dice que hay mucha oscuridad. El padre le dice, sí, es verdad, está todo oscuro. Y empiezan a conversar de cosas sin importancia. Entonces empiezan a conversar y en ese momento George le dice, solo quería decirte que he decidido escribir a San Petersburgo la noticia de mi compromiso. Sacó parcialmente del bolsillo la carta y luego volvió a guardarla. ¿A San Petersburgo?, preguntó el padre. Sí, a mi amigo, dijo George, buscando la mirada del padre. Sí, a tu amigo, dijo el padre con énfasis. Recordarás, padre, que al principio preferí no hablarle de mi compromiso, por consideración hacia él. Ese era el único motivo. Ya sabes que eso es un poco susceptible. Pensé que podía enterarse por otro conducto, aunque teniendo en cuenta la vía que lleva no es muy probable. Yo no podía evitar que se enterara, pero no pensaba decírselo directamente. ¿Y ahora has cambiado de idea?, preguntó el padre. Bueno, en ese momento que George entra, donde su padre lo empieza a cambiar, ¿no? Lo ve que está acostado, lo levanta, le cambia de bata, le cambia de ropa interior, todo, porque su padre era un anciano ya, ¿no? Después le dice que en su cuarto hay mucha oscuridad, ¿no? Que no puede estar así, que no ha comido, ¿no? Y le propone trasladarlo al cuarto de él, ¿no? Cambiar de cuartos, ¿no? Llevarlo al cuarto de George. Y el papá acepta. Entonces, en el transcurso que va, ya lo sienta ahí en su cama, lo acuesta y siguen conversando, ¿no? Le cuenta que él ha decidido enviar una carta a San Petersburgo, pero en este momento sucede algo raro. El padre lo queda mirando y le dice,
¿estás seguro que tienes un amigo en San Petersburgo? Le pregunta. ¿Existe realmente ese amigo tuyo? Entonces ahí es cuando George le dice, olvidemos a mi amigo, 1000 amigos no reemplazarán a mi padre. Y en ese momento le dice, estás en un lugar oscuro, no has comido, todo el desayuno está ahí, lo ha dejado intacto, y es ese momento que lo lleva a su cuarto, ¿no? Lo lleva a su cuarto y lo acuesta. Pero, de todas maneras, el padre insiste y le dice, no tienes ningún amigo en San Petersburgo, siempre has sido un bromista, y esta es otra de tus bromas. ¿Cómo podrías tener un amigo allí? No puedo creerlo. A lo que George le contesta, intenta recordar. Pronto hará 3 años que mi amigo vino a visitarnos. Tú no le tenías mucha simpatía. En 2 ocasiones te oculté su presencia, mientras estaba conmigo en mi habitación. Tu antipatía hacia él no era sorprendente, ya que mi amigo es bastante raro, pero luego te llevaste bien con él. Me complacía mucho que lo escucharas, que estuvieras de acuerdo con él y le hicieras preguntas. Bueno, entonces en ese momento George le hizo acordar, le decía que sí, y el padre insistía que él no tenía ningún amigo en Rusia, ¿no? En San Petersburgo. Pero de pronto el padre se levanta, ¿no? Se levanta de pie de la cama y le empieza a recriminar, le dice, quisieras cubrirme, bien que lo sé, pero todavía no estoy acabado. Conozco muy bien a tu amigo, habría sido como un hijo para mí, por eso mismo tú lo traicionaste, año tras año. ¿Por qué si no crees que no lloré nunca por él? Por eso te encierras en el despacho, nadie puede entrar, el señor está ocupado para escribir sus falsas cartas a Rusia. O sea, el padre le empieza a recriminar a su hijo, ¿no? Le dice que sí conoce a su amigo, que él lo ha traicionado, no sabemos por qué le dice eso, ¿no? Le empieza a decir eso. Ahora que lo has hundido, que lo habías hundido tanto, ahora quieres casarte, lo empieza a, a recriminar, ¿no? Incluso se habla mal de su esposa, dice, ella se levantó las faldas, se, se levantó las faldas y tú seguiste, ¿no? Habla mal de su mujer, ¿no? De su esposa. Y dice, no me la traigas, le dice, no me la presentes, yo la voy a hacer regresar si tú me la traes, cosas así, ¿no? Entonces empieza a amenazarlo, a insultarlo, a decirle que él ha tratado mal a su amigo, que lo ha traicionado, pero no se sabe por qué, ¿no? No se sabe por qué le dice eso, es algo raro, ¿no? Entonces George permanecía en un rincón, ¿no? Asustado por lo que su padre le decía. Pero tu amigo no fue traicionado, exclamó el padre, señalándole con el índice. Yo era su representante aquí. Farsante, exclamó George, sin poder evitarlo. Sí, claro que representé una farsa, dijo su padre. Entonces seguían con esa discusión, ¿no? Una discusión en base al amigo. O sea, estaban discutiendo por el amigo. El papá le decía que sí, que tú lo has traicionado, cosas por el estilo. Después le dijo, quédate donde estás, no te necesito. Piensas que todavía tienes fuerza suficiente para acercarte y te quedas ahí solo porque así lo deseas, te equivocas. Yo sigo siendo el más fuerte, le dijo. Yo solo tal vez hubiera tenido que hacerme de un lado, pero tu madre me transmitió hasta tal punto su fuerza que establecí una estrecha relación con tu amigo y tengo metidos a todos sus clientes en este bolsillo, ¿no? Y finalmente también le dice, ¿no? Me ha dado mucha risa que tú has venido a preguntarme si le puedes enviar la carta a tu amigo contándole su compromiso, pero no sabes que él ya lo sabe todo, estúpido, le dijo. Yo le escribí, yo mantengo una relación de carta con tu amigo. Mientras él lee mis cartas con una mano, con la otra rompe las tuyas. ¿No? Eso es lo que le revela el padre, ¿no? Le dice que él se comunica con su amigo constantemente, ¿no? Y que él, el amigo, nunca lee las cartas de George, ¿no? Que solamente lee las de él. Entonces, él le dijo, sabe todo, tu amigo sabe todo 1000 veces mejor que tú, le dijo. ¿Cuánto tiempo has tardado en abrir los ojos? Tu pobre madre murió antes de poder ver ese momento gozoso. Tu amigo está muriéndose en Rusia a 3 años y yo estaba amarillo como un cadáver y yo ya ves cómo estoy. Y en ese momento, ese momento es el momento cumbre de la discusión, ¿no? Porque el padre le revela que él se escribe con su amigo, que sí sabe quién es, ¿no? Que lo considera como un hijo y que se cartea con él. Y sin embargo, las cartas que le manda George, el amigo no las lee, ¿no? Esto es lo que le dice el padre. Y también, bueno, como en la parte final del cuento le dice, ahora sabes que hay otras cosas en el mundo, porque hasta ahora solo te has preocupado de las tuyas. Eras un niño inocente, pero es más cierto que también has sido un ser diabólico. Por lo tanto, te condeno a morir ahogado. Así le dice el padre, te condeno a morir ahogado. No es
una frase un poco fuera de lo común, ¿no? De Kafka. Y en ese momento, cuando el padre le dice esto, George se siente expulsado de la habitación, como si alguien lo expulsara, lo empujara, ¿no? Y se va corriendo, baja a la escalera, se encuentra con la criada que sube a limpiar y cruza la calle corriendo hacia el agua. Y en ese momento hay un puente, ¿no? Y se aferra a la baranda como un hambriento a su comida y saltó en la baranda, como corresponde al atleta que para orgullo de sus padres había sido de joven, ¿no? Quizá en una época escolar, en una época antigua. Se sostuvo un instante, con manos temblorosas, acechó entre los barrotes de la baranda la llegada de un autobús, cuyo ruido ahogaría el de su caída. Exclamó en voz baja: queridos padres, a pesar de todo, siempre os he amado, y se dejó caer. En ese momento, una larga fila de vehículos pasaba por el puente. O sea, aquí termina este relato, ¿no? El personaje, George Bendeman, termina lanzándose de un puente hacia el abismo y dice al final que una larga fila de vehículos pasaba por el puente, ¿no? Quizá lo atropellan en ese momento, ¿no? Es lo que nos cuenta, ¿no? Que salta, cruza el río, sube un puente a la baranda y se lanza al vacío. Aquí termina este relato un poco fantástico de Franz Kafka. ¿Y qué podemos analizar, no? En, ¿Por qué George toma esta decisión después de la discusión que tuvo con su padre? Aquí hay un poco también de un tono autobiográfico. Recordemos que Kafka no tuvo una buena relación con su padre. Eso queda registrado en la carta al padre y en sus diarios, que son textos de la vida real, ¿no? De Franz Kafka. ¿Por qué toma esta decisión? Bueno, yo puedo acá inferir que es un padre autoritario, el de la historia, no es un padre es un padre que abusa de su hijo, lo trata mal, a pesar que éste lo cuida, va a cuidarlo, va a protegerlo, ¿no? Incluso en un momento él dice: mi padre es un gran hombre, piensa George, ¿no? Pero este padre solamente lo critica, lo acusa de haber traicionado a su amigo, pero en el relato no se ve en ningún momento una traición, ¿no? ¿Por qué diría que traicionó a su amigo? Si, si George le escribía, ¿no? Le escribía, lo carteaba cada cierto tiempo, mantenía comunicación. ¿Por qué dice el padre que George traicionó a su amigo? ¿No? Eso no se sabe, ¿no? ¿Por casarse? No, por comprometerse con una mujer, no queda claro, ¿no? Bueno, entonces vemos aquí un padre autoritario, un padre abusivo, se podría decir, que gusta de humillar a su hijo, ¿no? Y tras esta humillación, tras esta, tras esta diatriba del padre, esta crítica del padre al hijo, este ataque, el hijo toma la decisión de irse del cuarto, correr hacia la calle y lanzarse de un puente al abismo, ¿no? No llega a casarse porque tomó esta decisión fatal. Bueno, este es otro cuento de Franz Kafka, es el primer relato escrito y publicado por él, La condena. Si tienen algún comentario, algún tipo de o algún otro análisis, lo pueden dejar en la caja de comentarios. Gracias. Recomiendo leer los cuentos de Franz Kafka. Hasta la próxima.